Ah, Estuve viernes y sábado ministrando en un congreso, cerca de unas 400 personas ahí recibiendo la palabra, y tomé el vuelo a las 6 y tantos de la mañana, y así que y está lejos la ciudad donde estaba, en Carrollton, en Kentucky, y de ahí hasta el aeropuerto hora y media. Así es de que desde las 2 de la mañana estoy en esta fiesta, ¿verdad? Pero qué gozo estar aquí. Fíjense que invitaron a un equipo de alabanza muy conocido y anda por aquí, por allá, abriendo conciertos y toda la cosa. Y si sueno orgulloso, pues como va, ¿ok? Pero nosotros tenemos un equipo de alabanza verdaderamente bendecido, muy bendecido. Gloria al Señor. La voz de Lina, que es una voz baja, ¿verdad? Le da un soporte ahí bien interesante. Y yo he escuchado a Carlita cantar solita, y la verdad es que tiene una voz muy a todo dar. Hoy le tocó descanso a Karina también, ¿verdad? Gloria al Señor. Y queremos que todos los que pueden vayan pensando cómo servir al Señor en todas las áreas de su vida, porque esto es lo que el Señor quiere para todos nosotros. Amén. Padre, te damos gracias por darnos este gozo de estar en este lugar donde tú te mueves, donde tú te tocas, donde tú sanas, donde tú libertas, donde tú restauras, donde tú, Señor, eres el único, porque hemos venido para buscarte a ti, Padre. Te damos toda la gloria en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Pero clamamos que bendigas la palabra en nuestro corazón. Tu palabra es bendita, pero necesitamos que nos la reveles, oh Dios. Necesitamos que tú nos hables en la palabra, porque queremos alimentarnos con tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vean que hay cosas en la vida cristiana que a veces no entendemos por qué o cómo, pero todos saben de la historia de la Torre de Babel, ¿no es cierto? Dice la palabra que hasta ese momento toda la gente en todos los que existían hablaban un solo lenguaje. No sabemos cuál era la lengua que tenían, pero eso es lo que dice la palabra, que todos hablaban un mismo lenguaje. Pero la influencia satánica, porque no es otra, la influencia satánica entró en el corazón de toda esta gente, y como estaban así tan unidos en la carne, porque era eso, se llenaron de orgullo. Y al llenarse de orgullo, ellos dijeron: hagamos una torre por si fuéramos dispersados. Entonces sabían que podía pasar. Que no sea como testimonio, que no sea como asidero, ¿verdad? Así, para que nos podamos agarrar. Y empezaron a construir, y ellos dijeron: y que esta torre llegue hasta el cielo. Tienen que saber que esa es una alusión a lo que sucedió en el corazón de Lucifer, de Luzbel. Él quiso poner su trono junto al trono de Dios. Ese es el origen del mal, ese es el origen de Satanás, el orgullo. Y metió orgullo en el corazón de esta gente, y esta gente empezó a construir la Torre de Babel. Y cuando estaban ya hasta lo más alto que podían ellos construir, Dios dijo: vamos a descender porque estos no van a parar. Y entonces Dios descendió y trajo confusión, tanto que el compañero no podía hablar con el compañero. Y entonces fueron dispersos y querían saber del origen de los idiomas, ¿verdad? De los dialectos de los pueblos. Esa es la fuente bíblica que hay para todos los diferentes lenguajes que hay sobre toda la tierra. Entonces los lenguajes de la tierra tienen ese origen, un origen
de pecado y un origen de orgullo, un origen de soberbia que trajo como consecuencia dispersión. Pero luego, en la nueva creación, porque el Señor hace una nueva creación. ¿Cuántos están leyendo Juan? Ajá, todos estamos leyendo Juan. Para los que no escucharon, la semana pasada empezamos a leer el libro de Juan ya el domingo pasado y estamos leyendo 2 capítulos diarios del Evangelio de Juan. Pero dice la palabra del Señor que entonces el Señor decidió hacer una nueva generación, hacer un nuevo hombre. Y en el Evangelio de Juan encontramos una declaración: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces la vida cristiana está basada en un nuevo nacimiento en el Espíritu. Y cuando viene ese nuevo nacimiento, entonces hay un nuevo lenguaje en la vida de la persona. Todos nosotros ahora tenemos el lenguaje cristiano, tenemos la palabra de Dios en nosotros. Aquí está las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, que es la palabra de Dios y es un lenguaje que debemos hablar todos para identificarnos con el Padre Celestial. Pero el Señor dijo: vamos a confirmar y vamos a sellar, porque todavía algunos leen la Biblia en inglés. Algunos me estuvieron escribiendo para preguntarme: pastor, ¿esta versión está bien, la King James o la New King James o New Living Translation o la traducción viviente? Y así. Mira, ahí tengo la mía, por favor, si me la traes, porque esa ya la abrí. Aprovecho para decir que hay algunos miembros de nuestra congregación y nuestro hermano Samuel fue el que tuvo este anhelo en su corazón, poner algunas botellitas de agua allá en el salón, y él de su corazón dijo: voy a llevar varios para que el que tenga sed pues se tome una botellita de agua. Pero de repente encuentro botellitas de agua que le tomaron un trago nada más y la dejaron. Si no se la va a tomar, no la agarre, ¿ok? Y ya después de él, otros más lo han hecho. Creo que la semana pasada Juan, de los que yo me he dado cuenta, han hecho esta bendición. Y qué lindo. Yo quiero agradecer a los que están haciendo este tipo de cosas que nos bendicen. Pero vuelvo a la palabra del Señor. Y el Señor entonces dijo: no, pero todavía algunos están leyendo la Biblia en inglés y otros están leyendo la Biblia en japonés, otros están leyendo la Biblia en coreano, otros están leyendo la Biblia en suajili, en africano, en tantos lenguajes que hay en África. Y dijo el Señor: les vamos a dar un lenguaje a todos, uno, que confirme la nueva raza y el nuevo nacimiento en todos ellos. Y él dijo: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 5, tenemos una narración histórica, y es bueno que lo digamos de esa manera porque fue algo real que ocurrió. El Espíritu Santo descendió con poder sobre la iglesia. Y dice la palabra que empezaron a hablar en otras lenguas. Y este es un lenguaje muy particular. Se encuentra la legislación, quiere decir la explicación de esto, se encuentra en primera carta de Corintios capítulo 14 y nos da algunas declaraciones. Este es un lenguaje entre Dios y los hombres. Porque el que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino le habla a Dios. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Hay un fluir de la gracia de Dios que en lo natural tú no puedes comprender, a menos que haya el don.
Porque debo decirles que hay un don especial en 1 Corintios capítulo 12. Se establecen los dones del Espíritu Santo, y entre los dones del Espíritu Santo hay uno que se llama interpretación de lenguas. Significa que va a haber alguien en la congregación o alguien en el pueblo de Dios que va a tener la capacidad de escuchar esa oración y decir qué es lo que está diciendo. Yo he tenido esa experiencia. Hay muchos hermanos que conozco que están fluyendo con ese don. Por años fue mi oración porque la iglesia ya experimenta el bautismo en el Espíritu Santo y habla en otras lenguas, y el fuego de Dios comienza, porque esa es solamente la puerta que Dios usa para que nosotros entremos a lo sobrenatural de Dios. Hay natural y hay sobrenatural de Dios. Amén. Entonces, esto es lo que el Señor hace. Así que yo quiero animarles para que los que ya han recibido esta bendición, que Dios tiene su tiempo, Dios tiene la ocasión para cada uno, pero dice que es para todos. ¿Ok? Estaba profetizado en Joel capítulo 2 en el Antiguo Testamento cuando dice: pero en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y luego empieza a hablar la manera en que Dios se iba a comunicar con nosotros. Y verán visiones y tendrán sueños. Otra vez el asunto es comunicación, es la palabra de Dios. Y entonces estamos abiertos a la palabra profética, y estamos abiertos a la interpretación de lenguas, y estamos abiertos a los sueños de Dios. Estén atentos. Yo no sueño, casi nunca sueño. Yo creo en la resurrección de los muertos. No sé ustedes. Yo me muero cada noche, resucito cada mañana. Yo me clavo, ¿verdad? Y descanso. Cuando me pasa eso, yo descanso bien. Si lo hago 5 horas, con 5 horas estoy súper ya, ¿verdad? Pero de repente por ahí empieza a venir una imagen. Y eso lo puedo recordar claramente. Lo recuerdo muy bien. Y entonces yo identifico que es un sueño de Dios. Van a crecer en esto. Yo sé que van a crecer. Dios va a empezar a fluir. Porque Dios trabaja de esa manera para que tú sepas para dónde vas y qué es lo que Dios quiere de ti. Entonces estate atento, porque de repente el Espíritu de Dios te va a traer un sueño, te va a traer un anhelo en el corazón, y sabes que Dios te estará hablando allá. ¿Ok? Eso es cuando estás dormido. Pero también dice visiones. Visiones es que lo puedes ver. Una visión es algo que tú ves que va a pasar, que va a ocurrir, y que lo estás viendo como si estuvieras viendo la televisión. Y el Señor te muestra con detalles. Ese es el punto. A veces son detalles donde el Señor te dice esto aquí, allá, y Dios ya te está diciendo qué es lo que va a pasar. ¿Ok? Entonces, cada quien debe de tener esa experiencia, porque estas son las maneras en que Dios habla. ¿Ok? Y entonces, con el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas, Dios restauró lo que se perdió en Babel. En Babel hablaban todos un lenguaje y se perdió. Yo he escuchado hablar en lenguas a chinos, he escuchado en lenguas a africanos, he escuchado en lenguas a coreanos, he escuchado en lenguas a ingleses en Londres, ¿verdad? Y suena muy parecido. Suena muy parecido. Cuando estamos ministrando bautismo del Espíritu Santo, y los que van a orar por otros para que reciban el bautismo del Espíritu Santo, si yo oigo que la persona le está diciendo repite lo que yo digo, entonces yo le llamo la atención, porque no es correcto eso. ¿Ok? No se imita, se recibe. ¿Ok? Se recibe. Y también la otra experiencia que de repente vemos acá, como esta mañana, alguien recibe un toque del Señor y cae. Si yo veo que alguien le está empujando, yo le reprendo también,
porque no es correcto. Si va a recibir un toque del Señor, lo recibe, libre, lo hace y no falseamos las cosas de Dios. Amén. ¿Están de acuerdo, hermanos? Que seamos honestos, ¿verdad? Con eso y que dejamos que Dios fluya completamente. Bien, tenemos la experiencia entonces de la palabra. Yo sé que Dios les ha hablado fuertemente con la palabra. A mí Dios me ha hablado con la palabra. Yo a Jimmy lo traigo cortito con la lectura todo el tiempo. ¿Qué pasó, Jimmy? 2 capítulos diarios le estoy escribiendo. Órale, 2 capítulos diarios. No dejes la palabra. Y allá en el grupo familiar, ¿qué pasó con la lectura también? Y estamos así. Entonces, por favor, todos vamos a ayudarnos a que leamos la palabra. ¿Ok? Esta mañana, bueno, para este día, hoy estamos ¿a cuánto? A 26. Hoy toca 15 y 16. Todavía no los leo yo, oye. Todavía no, al ratito los voy a leer hoy. Pero hoy nos toca capítulo 15 y 16. Y seguramente que a través de esto, hagan comentarios en el grupo familiar, ¿ok? Hagan preguntas en el grupo familiar. Pongan en aprietos al líder para que estudie la palabra y les pueda dar una enseñanza con lo que van leyendo allá, y edifíquense con la palabra del Señor. Esto es algo que Dios profetizó. Abran la escritura en Deuteronomio capítulo 4 versículo 8. Deuteronomio capítulo 4 versículo 8. Dice la escritura así: ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes, delante de vosotros? Otra vez. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Con Moisés se empezó a escribir propiamente ya la Biblia, ¿ok? Hasta antes los patriarcas guardaban en los bordones, guardaban en las varas, tallaban en las varas las experiencias que iban teniendo con Dios. Pero pues bien podía pasarla a la siguiente generación, o bien podía perderse y ya no había el legado, ya no había la continuidad de lo que el Señor iba haciendo, iba revelando a sus hijos. Así que en Moisés se empieza a legislar. El Señor saca al pueblo de Israel de Egipto y lo primero que hace es que lo lleva al monte Sinaí. El monte Sinaí está en territorio egipcio todavía. Noten que Egipto, hermanos, en medio de todos los pueblos y de todos los pleitos que hay allá en el Medio Oriente, Egipto siempre parece como muy calladito. ¿No se han dado cuenta de eso? Ataca a Irán, ataca a Irak, ataca a Emiratos Árabes, ataca Yemen, atacan un montón. Y no se han preguntado por qué Egipto. Hay 2 razones. La primera es que son también descendientes de Abraham de alguna manera. Y la otra es que siempre han tenido un toque de Dios, han tenido una palabra de Dios, porque Dios ama a los pueblos, Dios ama a las naciones, Dios ama a todos, a todas las personas, ¿ok? Pero ahí en el monte Sinaí, entonces, lo primero que pasa, cuando el Señor te libera, escúcheme esto, cuando el Señor te libera, cuando el Señor te toma y te trae a los caminos del Señor, lo primero que hace es que te lleva al monte Sinaí para que escuche su palabra. Entonces la palabra va a ser fundamental para que la vida cristiana se afirme y para que la vida cristiana se comprenda, se entienda, porque esta es una nueva cultura, es una nueva vida. Si ya mencionamos lo que acabamos de leer en San Juan capítulo 3 del nuevo nacimiento, si naciste de nuevo, entonces ahora tú tienes que
como el bebé, empezar una vida nueva. Y el bebé empieza a hablar. Y casi siempre habla como los papás, ¿no es cierto? ¿No les llama la atención eso? Hablen con descendientes de salvadoreños y se van a dar cuenta que hablan como salvadoreños, ¿verdad? Y si hablan con los paisas, ¿verdad? Con los mexicanos, van a hablar como mexicanos. Ay, qué pegajosito el de los nicaragüenses, ¿verdad? Y los hondureños, cada quien tiene se dice su tiplecito, ¿verdad? En el reino de Dios es igual. En el reino de Dios, los hijos de Dios empiezan a hablar el mismo lenguaje de Dios. ¿Ok? Por eso tiene que tomar la palabra. No olvide, cuando Dios te libera de Egipto, que tiene que ver con sacarte de la vida vieja, de sacarte del pecado y traerte a la libertad, lo primero que hace es que te lleva al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí pasó esto. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes? Hermanos míos, vamos a seguir leyendo la palabra con esta meta. Por favor, únanse. Los que no se han unido pueden hacerlo. El que no leyó el Evangelio de San Juan, entonces comience con 2 capítulos diarios y ahí se va emparejando con los que vamos. Oye, Johnny, ¿tienes Biblia? ¿No tienes Biblia? Jorge, por favor. Me parece que me queda una. Te la voy a regalar. ¿Ok? Me parece que quedan 2. Muy bien. Belén, ¿tienes Biblia? ¿No tienes Biblia tampoco? Ok. Jorge, por favor, tráele a Belén. Roberto sí tiene Biblia ahí con su hija. ¿Sí o no? Ya hasta me la está enseñando. Eso es. Gloria al Señor. Este es un regalo de nosotros para ustedes, ¿ok? Porque es nuestro gozo compartir la palabra del Señor. Es una Biblia con uno de los lenguajes más antiguos, pero bueno, esas son las que conseguimos, ¿ok? Pero de todos modos, aunque diga vosotros y diga sois y cosas así en español, pero seguramente que van a poder entender y recibir la bendita palabra de Dios. Así que ya Johnny ya no tiene pretexto, ya tiene Biblia ahora, ¿ok? Ni Belén, ni todos los demás, ¿todos tienen Biblia? Ok, pues entonces éntrenle a leer en la meta que hemos puesto para este tiempo, porque nos vamos a seguir la palabra de Dios completa, la vamos a leer y nos vamos a edificar, ¿ok? Debemos entonces, hermanos, conocer el trasfondo de este pasaje. El pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida. Oiga las jornadas. Estás en Egipto, tienes que llegar al monte Sinaí, recibes la palabra y después de que recibes la palabra, te pones en camino a la tierra prometida. Yo les quiero asegurar en el nombre de Jesús que Dios los va a bendecir, que Dios los va a prosperar, que Dios los va a sanar, que Dios los va a restaurar, que Dios los va a unir y que Dios va a poner un gozo muy especial en su vida por la presencia maravillosa de Dios. Amén. Pero este es el camino que tenemos que seguir. Salimos de Egipto, vamos al monte Sinaí y del monte Sinaí hasta entonces podemos entrar a la tierra prometida. No se puede brincar de Egipto a la tierra prometida porque entras sin preceptos, entras sin mandamientos, entras sin estatutos. Y eso es lo que pasa con tanta gente ha oído el evangelio, ha oído la palabra del Señor, no sabe que tiene que alimentarse con la palabra de Dios y vive la vida cristiana con reuniones. Y la vida cristiana no son reuniones. La vida cristiana es vida diaria, con mente nueva, con corazón nuevo, con actitudes nuevas, donde abandonamos la ira, el enojo, donde abandonamos la depresión, la angustia y entramos en la paz
maravillosa que el Señor, no ya pasaron por el asunto de la paz de Dios, ¿verdad? Hablando ahí, tremenda la bendición. Oiga, ¿cómo me pegó la vida de Lázaro? Tengo un montón de cosas que compartir con ustedes de Lázaro, de sus hermanas, de la resurrección, pero encontré tantos detalles en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Está tremendo, tremendo. El 12 también, por favor, ponga mucha atención. Más adelante voy a compartir con ustedes de esto. Así que el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida, y este es símbolo de la nueva vida presente y la vida eterna futura que el Señor nos tiene prometido. Y tú no puedes entrar a esa vida sin una guía, sin una lámpara que te marque el camino a seguir. Así que entonces tenemos que conocer la palabra y tenemos que entender la palabra. Vamos a entender el contexto. Ya les he ido enseñando cómo leer la Biblia, y la lectura de la Biblia se hace con algunos métodos específicos ya científicos establecidos para interpretación de la palabra del Señor, y uno de ellos es el contexto. ¿Quieres entender un versículo? Lee lo que está antes y lee lo que está después. A veces es exactamente un versículo antes y un versículo después, pero a veces es el capítulo antes y el capítulo después, y a veces es el libro antes y donde estás leyendo hasta el final del capítulo. Así es, para poder entender un pasaje, ¿ok? Entonces tenemos que comprender el contexto, y vamos a entender el contexto de este pasaje que acabamos de leer, porque eso es básico y aquí no es la excepción. Así que vamos a ver algunas cosas que habían sucedido. Lo primero, número 1, yo le llamé dejando el pecado. Dice el versículo 1 del capítulo 4 de Deuteronomio: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutáis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Ya notaron que, bueno, se los adelanto, capítulo 4, 5 y 6 de Deuteronomio tratan el mismo tema, ¿ok? La importancia de la palabra de Dios en la vida de los creyentes. Dígalo conmigo: la importancia de la palabra de Dios en la vida de los creyentes. Otra vez, la importancia de la palabra de Dios en la vida de los creyentes. Cuando tú conoces la palabra, tú sabes qué puedes esperar, sabes qué puedes demandar de parte de Dios. Y como Dios cumple su palabra, tienes garantía de que si tú conoces la palabra e invocas las bendiciones de Dios, van a llegar, porque Dios siempre cumple. Fíjese que hay una parte que dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y esa es una verdad. Nosotros decimos una cosa hoy y mañana estamos diciendo otra, pero Dios no. Dios no. Dios se mantiene con su palabra. Así que Moisés está en camino, ha trabajado para ir a la tierra prometida, pero Moisés fue castigado por Dios. Y Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. El capítulo 3 trata este asunto. Narra la plática de Moisés con el Señor y la narrativa del Señor para no dejarlo entrar. Y de esa plática entre Dios y Moisés se deduce que Moisés intentó convencer varias veces a Dios de que lo dejara entrar a la tierra prometida, y el Señor le dijo que no. ¿Por qué? ¿Qué fue el asunto? El asunto es que dejó que la ira y el enojo lo dominaran. Y le digo que de repente al pastor le dan ganas también. ¿Ok?
porque de repente pues hey, somos humanos y yo casi nunca digo eso porque no me gusta justificarme, ¿ok? Pero definitivamente sí lo soy. Y ustedes aquí siempre me van a ver positivo, siempre van a ver con fe, siempre me van a ver adelante, aunque estemos con luchas y estemos con pruebas y estemos con batallas, ¿verdad? Porque queremos seguir adelante. Pero Moisés, pues un día le colmaron el plato, ¿verdad? Y allá está aquella gente en el desierto pidiéndole agua y pidiéndole comida. Y no solamente eso, ahora quiero carne, no, ahora ya no quiero carne, ahora quiero otro. Y ay, como niños, el pueblo de Israel en el desierto. Y se enfrentaron a otro momento de sequía, de no había que beber agua. Ya habían tenido una primera experiencia y ahora viene una segunda experiencia de tomar agua en medio del desierto. Y el Señor le dice a Moisés: habla a la roca, habla a la roca para que de la roca salga agua. Y Moisés agarra su vara y les dice: me tienen hasta el gorro ustedes, porque una y otra vez les estoy diciendo, ¿quieren agua? Pues órale, tengan agua. Y le da el varazo a la piedra. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que la roca era Cristo. ¿A quién le dio el varazo Moisés? A Cristo. A Cristo. En el Antiguo Testamento Moisés le da un varazo. Significa un rechazo de la palabra, porque Jesús es la palabra. Así comienza San Juan. Por eso se les estoy diciendo. Usted lo leyó. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. También se puede traducir como la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra es Dios, ¿verdad? Y entonces ahí está la palabra. Y comprenda, la palabra tiene poder. Lo que el Señor le dijo a Moisés: habla a la palabra, porque tú hablas a la palabra y la palabra va a empezar a hacer aquello que tú ni siquiera te imaginaste que podía hacer. Porque en la palabra hay sanidad, hermanos. Dios de repente da una palabra de sanidad. De repente Dios trae una palabra de prosperidad. De repente Dios trae una palabra de sabiduría. De repente Dios trae una palabra de edificación, de restauración. Y tú tienes que estar listo para recibirlo y no darle el varazo. Cuidado. Cuidado, porque el Señor no lo pasa muy fácilmente, ¿eh? Hay que decirlo, que hay cosas que Dios no pasa fácilmente. Hay otras como que nos aguanta un poquito más, ¿verdad? El berrinchito que hacemos, ¿no? Pero hay otras que no. Y le da el varazo y el Señor dijo: no vas a entrar a la tierra prometida. Y la cosa es esta: ¿qué tal si haces un berrinche de esa manera y te pierdes la bendición? ¿Ah? ¿Por qué tiene Dios que aguantarnos todos nuestros berrinches? ¿Por qué tenemos que comportarnos como niños berrinchudos con las cosas de Dios? ¿Por qué? ¿No será que estamos golpeando la roca también? Qué cosa, ¿no? Así que en esa plática de Moisés con el Señor, se ve que lo intenta varias veces. Y ahora el Señor le marca el alto y le dice: basta, ya no hablemos más de eso, no vas a entrar. Y no entró. Pero Dios es bueno. La verdad es que Dios es bueno. Déjeme. Yo lo voy a leer de Deuteronomio 3, versículo 23. Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pues pase yo
te ruego y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet Peor. Qué cosa tan terrible, hermanos, ¿verdad? Imagínense que Dios le ha dado una promesa, Dios le ha dado una palabra, usted ha caminado con esa palabra, pero de repente usted empieza a hacer cositas raras, así como la que estamos viendo acá de Moisés, que perdió los estribos y hizo aquella cosa, y tú tenías una promesa buena, una buena palabra del Señor, y ahora Dios viene y te dice: mira, golpeaste la roca, olvídate de lo que te dije. ¿Me oyeron? ¿Por qué necesitamos comer la palabra como lo estamos haciendo ahora? Porque necesitamos saber cómo nos vamos a conducir y cómo vamos a vivir delante del Señor. Si esta congregación va a ser una congregación próspera, si esta congregación va a ser una congregación que va a crecer y desarrollarse. Yo le dije a Salia, la oración que ella tuvo la semana pasada fue brutal, la verdad. Pero yo no le dije a ella que orar, como tampoco le he dicho a nadie de los que han pasado acá. A Misael no le dijimos que orar. Dejamos que el Espíritu Santo los dirija, ¿verdad? Que les ponga en el corazón qué es lo que van a orar. Y yo estoy escuchando orar por el nuevo local. Señor, gracias. Y empezó a dar gracias por el nuevo local que vamos a tener. Y entonces yo digo, Dios está hablando, Dios está guiando, porque no es la primera que lo hace. Hay otros más que han orado en la misma dirección. Y por supuesto que es evidente la necesidad, ¿no? Es evidente, no vamos a poder crecer más si no tenemos un lugar más espacioso para ello. Sobre todo, pues que tengamos también salones para niños. A mí me preocupa mucho eso, que no tenemos salones adecuados para los niños donde podamos bendecirlos con la palabra, edificando la palabra. Es nuestra gran oportunidad traer a nuestros niños y que reciban las Sagradas Escrituras. Es nuestra gran oportunidad. Hermanos, por favor, no hagan caso omiso de traer a sus niños a la escuela dominical. Y alguien dice: no, pues es que no me hicieron un papelito ahí, ya llenaron un papelito ahí, ¿verdad? Con unos dibujitos y todo acá. La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no va a ser un borracho, no va a ser un drogadicto, no va a ser un ladrón, no va a ser un malviviente. Te lo estoy traduciendo, pues. No se apartará de él. Ay, cuántas huellas tengo en mi alma y hasta en mi cuerpo, porque pues tengo huellas en mi cuerpo de los trancazos que me metí andando en la locura del mundo. Cuántas huellas en el alma tenemos porque no conocíamos a Dios. ¿No es cierto? No conocíamos a Dios y hicimos como bien pensamos que sería bueno hacer. Y llevamos nuestros matrimonios como bien nos pega la gana hacer. Y educamos a nuestros hijos como bien nos pega la gana hacer. Y hacemos en los trabajos. Fíjese que estábamos aprendiendo el versículo, ¿verdad? Dad y se os dará. ¿Te acuerdas, Alfredo? Medida buena, apretada, remecida, rebosante darán en vuestro regazo.
Son palabras que el Señor nos da. Pero cuando no conoces la palabra del Señor, estás viendo a ver cómo le quitas al kilo. Estás viendo a ver cómo te llevas los clavos. Estás viendo a ver cómo te vuelas unas maderas, porque tienes una cosa que hacer allá en la casa. Pero cuando tienes la palabra del Señor, tienes el temor de Dios y no haces ese tipo de cosas. Necesitamos la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Porque, hermanos, el evangelio produce uno de los bienes más grandes para la sociedad. Ni nos damos cuenta de eso, pero el evangelio, la palabra de Dios, produce uno de los bienes más grandes para toda la sociedad. Aquí está este matrimonio. Aquí están. Ellos conocen la palabra. Ellos ahora tienen temor de Dios. Ellos ahora se conducen el uno al otro con respeto, se tratan con amor, se ayudan el uno al otro porque la palabra de Dios les ha enseñado eso, y cuidan a sus niños y están edificando a sus niños, y tiene su casa en orden, tiene su casa limpia, porque ahora tienen la palabra de Dios. Todo eso hace la palabra del Señor. ¿Y qué éramos algunos de los que estamos acá? Bueno, yo fui un borracho, ustedes lo saben bien ya. Yo le metí duro al alcohol. Allá estaba yo tirado a los 14 años, a los 15 años, a los 13 años. Y ya no lo soy porque llegó la palabra. Ya, la palabra hizo el trabajo. Anoche el hermano que me traía al aeropuerto, y pues yo venía haciéndole plática para que no se me fuera a dormir, ¿verdad? En el freeway que íbamos allá. Y entonces empezamos a hablar acerca del narcotráfico y toda esa onda, ¿verdad? Que hay. Y yo le dije esto: el evangelio es la única esperanza contra el narcotráfico. La única manera que se puede parar el narcotráfico es que los narcotraficantes se conviertan a Cristo, que el secuestrador se convierta a Cristo, que el extorsionador se convierta a Cristo. Porque cuando se convierta a Cristo, ya no va a hacer lo que está haciendo. Va a haber temor de Dios en su corazón, ¿verdad? Yo le digo una cosa: usted recibió a Cristo y seguramente que todavía no está viviendo la vida cristiana en plenitud, pero ahora va a ser un pecador con cargos de conciencia, porque como ya tiene a Cristo, pues ya no tiene paz para andar haciendo loqueras. Las puede hacer, pero ya no tiene paz. Y ya no te vas a ver igual, y ya no te vas a gozar, porque ahora dice Cristo: este es mío, este no lo voy a dejar. Aleluya. Pero vean todo lo que le pasó a mi querido Moisés, porque no atendió correctamente la palabra de Dios. Ese es sinónimo de la vida pasada. Se dejó dominar por la vida pasada, y entonces le costó la bendición de entrar a la tierra prometida. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. No lo olviden. Empezamos allá, el lenguaje de los hombres. Ahora el lenguaje de los hombres es la palabra de Dios. Dios se revela a través de la palabra escrita. La palabra es una de las bendiciones más grandes que el hombre puede tener, y hay varios propósitos para darla. Primeramente, gocemos de una experiencia personal con Cristo. No hay nada, hermanos, como tener la palabra de Dios resonando en el corazón. No hay nada como eso. Y a mí me gusta mucho memorizar la palabra. Me gusta mucho, porque entonces yo la puedo repetir donde quiera que estoy. Yo la voy, ¿verdad? Voy fluyendo con la palabra, la tengo. Ahorita acabo de dar este versículo. Ese versículo no me lo sabía, no lo aprendimos en el grupo, ¿verdad, Roberto? Ahí lo estuvimos repasando hasta que no lo aprendimos. Y ya está en la cabecita ahora. Y ahora entonces cuando andamos en la calle, no, dice que demos buena medida, que no nos hagamos los locos, ¿verdad? ya está la palabra ahí. Así de que está la palabra resonando en nuestra mente y en nuestro corazón. Aquí entonces se marcan dos cosas en el versículo clave. ¿Qué pueblo tiene a su Dios tan cerca como nuestro Dios?
Y la otra, ¿qué pueblo tiene una palabra tan poderosa como la palabra que nuestro Dios nos ha dado? Este es un privilegio de la iglesia cristiana. Tenemos un libro que nos guía, no podemos perdernos. Nada más hay que seguirlo, nada más hay que atenderlo y la palabra entonces nos va a bendecir. Y lo último de esta mañana, compartan la palabra. Compartan la palabra. Denle la palabra a alguien. Usted se va a gozar. Algo va a ocurrir cuando usted le dé la palabra del Señor a otra persona. Dice este pasaje de Deuteronomio capítulo 4 versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutáis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. Y el versículo 6 dice, guárdalos pues, eso dice el versículo 6, guárdalos pues y ponlos por obra, porque esta es tu sabiduría y esta es tu inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales los van a ver, los van a oír todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Esa es la opinión que la gente va a tener de ti. Porque cuando la palabra empieza a llegar a tu corazón, tu manera de hablar cambia. Ahora es la palabra que está fluyendo en tu boca, en tu corazón. Y eso entonces va a hacer notar a otros la gracia, la bendición, la sabiduría del Señor en tu vida. De verdad, vamos a tener esa experiencia tan maravillosa cuando nosotros pongamos por obra y hablemos la palabra a otros. Vamos a leer la escritura, hermanos. Amén. Vamos a leer la escritura. Todos los líderes van a estarles llamando, van a estarles motivando para que se mantengan leyendo la palabra del Señor. Así que estén pendientes de esto para saber. Inmediatamente que terminamos Juan, porque en 10 días terminamos Juan, comenzamos con Hechos, ¿ok? Seguimos con Hechos. Y cuando terminemos Hechos, vamos a empezar con Mateo. ¿De acuerdo? Y mire, a la vuelta de un tiempo, usted que no leía la escritura, ya va a leer toda la Biblia. Y entonces ya todos ustedes tendrán la capacidad y todos ustedes tendrán la bendición de pararse acá con libertad y tener palabra y orar y dirigir inspirados por la palabra de Dios. Tómense de la mano, por favor, ahí en las líneas. Tómense de la mano. Aleluya. Padre bendito del cielo, te damos gracias por tu palabra bendita, Señor, tu palabra santa, tu palabra, Dios. Empiece a orar por su hermano, ahí está tomado de la mano. Dígale, Señor, dale tu palabra. Señor, revélale tu palabra. Dale entendimiento en tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que esa palabra nos gobierne, que esa palabra nos domine, que esa palabra nos dé nuevo sentir, que la palabra traiga el gozo, que la palabra traiga la libertad, que la palabra traiga la prosperidad. Oh, que la palabra, tu palabra, Señor, tu palabra bendita, que sea tu palabra, Señor, que sea tu palabra la que nos libere, que sea tu palabra la que nos sane. Salmo 107 dice, enviaste tu palabra y ella nos sanó. Aleluya. Ministra, Señor, a tus hijos. Ministrales aquí, oh Dios. Ministrales con tu bendición y con tu gracia maravillosa. Que sea tu presencia, Señor, la que esté fluyendo en el alma, en el corazón. Dale hambre y sed de la palabra a tus hijos, a tu pueblo.
que podamos experimentar tu bendición maravillosa. Llénanos de tu palabra, Dios. Si tú hablas en lenguas ahora, en lenguas un momentito, por favor. Vamos, 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 úsenlo, úsenlo, úsenlo. Yo sé que ya muchos han estado recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo. Usen las lenguas, úsenlas, úsenlas. Dice la palabra, cómo hemos de orar como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tu palabra, Dios, tu palabra, Señor, alimenta a tus hijos, Señor. Alimentalos con tu palabra santa. Porque cuando tienen la palabra, porque cuando tienen los mandamientos, entonces entran a la tierra prometida. Y ahí en la tierra prometida está la bendición del Señor, está la provisión. Las promesas que Dios nos ha dado se van a cumplir porque tenemos la bendita palabra de Dios sobre nosotros. En el nombre precioso de Jesús.